que nos diera un jaloncito de orejas, ¿verdad? Siempre que digo que nos diera es para todos, ¿eh? La palabra de Dios no nomás es para ustedes si el pastor está libre, no, 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 no. Todos, hermanos, ¿eh? La palabra dice que la escritura entera viene de Dios, es inspirada por Dios, pero es útil para disciplinarnos, ¿verdad, hermanos? Redarguir, enseñar y llevar, ¿cómo tenemos que llevar esa vida justa, verdad? No podemos estar caminando de dos formas, aquí sí y afuera no, amén. Hermanos, por eso yo te digo en este día, hermanos, que tengamos misericordia de los caídos, ¿verdad? No los señalemos porque ya estamos cometiendo ese adulterio, ese pecado nosotros. Lo que tenemos que hacer, debemos decir, hermano, lo que estás haciendo agrada a Dios, pero personalmente, no delante de toda la gente. Eso debe de hacer uno. Y si el hermano no puede hacer las cosas, ayúdale, y ahí está reflejando el amor de Cristo. Amén. Hoy en este día, mis hermanos, yo quería, les vengo a edificar, y yo también me voy a edificar con esta palabra. Antes de empezar, quisiera darles el título de la prédica. Dice: cortados por no dar frutos. Es algo que a nosotros nos tiene, los cristianos nos tienen que impactar. Y puede decir, pero cortados por no dar fruto, pero yo vengo a la iglesia, eso no basta. Yo voy y evangelizo. No, hermano, eso tampoco basta. Dice en una parábola, dice que unos dieron a 30, otros a 60 y otros al 100. El cristiano, ¿a cuánto debe de dar? Al 100. Al 100 por uno. Tú debes de ir por 100. Y cuando vayas por esos 100, después ve por otros 100. Pero no son ganados para ti, hermano. Son ganados para Cristo Jesús. Yo fui y los salvé. No, tú fuiste y llevaste la comisión, y a través de la palabra de Dios, Dios los fue lavando, se arrepintieron y creyeron en el Evangelio. ¿En la cuál Evangelio? En el Evangelio de la cruz, hermano. ¿En el Evangelio de qué? De la resurrección, ¿verdad, mis hermanos? Sí. En la de la salvación. ¿Por quién fuimos restaurados? ¿Por tu buena cara? ¿Por tus buenos actos? ¿Por tus buenas obras? No. Por la gracia de Dios. Solo por gratis, ¿verdad? Gracia. Y no fue, yo hice esto. Dijo, la salvación es para todos, pero aquel que lo acepta tiene derecho, y el que no lo acepta, dice la palabra de Dios en Juan, ya estás condenado, ¿verdad? Pues entonces el título es maravilloso. Yo le decía, sí, Señor, con el amor de Cristo nos vamos a edificar. ¿Quiénes? Todos. No vamos a señalar, nos vamos a edificar. Que sea el Espíritu Santo de Dios que nos edifique, amén. Aquí nos va a hablar, hermanos, de una higuera. Vamos a poner algo terrenal ahorita para poder entender. Si tú tienes una planta, en este caso, y cada año tendría que dar fruto y no da, ¿qué pasaría? ¿Tú qué harías? Tú lo cortabas, ¿verdad? Eso es lo principal. Pero hay una persona tan amorosa, que dice, déjame el otro año más y yo le empiezo a cultivar, a ponerle abono, ¿verdad? Pero si en este año que no dé,
y si vuelves, córtalo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que todo árbol que no dé fruto tienes que cortarlo. Es imposible que tengas un árbol que no dé fruto, ¿sí? Y tenerlo y nutriéndose de todas las propiedades, cuando todo eso, ¿quién lo hizo? El Padre, ¿verdad, mis hermanos? Por eso dice, todo árbol que no dé fruto será cortado, hermano. Y esto hablamos de lo terrenal. Ahora te voy a decir quién es la higuera. La higuera es el pueblo de Israel. Oigan bien, dice que si no da fruto va a ser cortada. Ahorita, ¿cómo está? Sacudida, ¿verdad? Le está abonando. Ese abono que, esos ataques que le está dando, es un abono para que crean en Cristo Jesús. A este árbol se le echa abono diferente, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer con ese árbol? El pueblo de Jehová es el pueblo de Israel y está teniendo consecuencias. ¿Por qué? Porque se prostituyó, porque tienen ídolos, y donde era el templo de Jerusalén hay mucha idolatría, venden cartitas, esto, el otro, y ya se hizo un mercader. Por eso el Señor, ¿sí debe de ser cortado ese árbol? Hermana, ahora sí contésteme. ¿No? Sí. Ahora lo voy a poner, oigan bien, ahora lo voy a poner con los cristianos para poder meterme a la palabra de Dios. Todo cristiano que no dé fruto, ¿qué va a pasar? Va a ser cortado. Dice que por su fruto los conoceréis. Y ¿sabes a dónde vas a ir, hermana, si no obedeces a Dios? A un lago de fuego. Ahorita te lo está advirtiendo el Señor, ¿verdad? Yo no soy el que puse esto. Ahí arriba dice, 1 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y toda la escritura que hoy oigas aquí, esa no es mía, esa es del Señor. Bueno, yo puse un ejemplo, si este árbol no da, yo te aseguro que se seca. ¿Y sabes por qué? Por mandamiento desde Génesis 1:1, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y no es porque yo diga que se va a secar, es porque si no obedece, aún la planta que no obedece, es cortada, es mochada, hermano. Ahí va el hacha, ¿verdad? Tómala. Dice que ya está puesta. Y nosotros, lo único que hoy venimos a decirte a ti, aplicado en el cristianismo, aplicado en el pueblo de Israel y aplicado terrenalmente en las plantas, dice muchas veces, ¿por qué se acaban las plantas? Porque terminó su ciclo, ¿verdad que sí? Pero nosotros no somos las plantas, nosotros hoy vamos a hacer esas higueras. Y Dios va a hablar a la vida de nosotros, sí, hermano, va a hablar a la vida de nosotros, amén. Y hoy vamos a empezar la escritura, pero ya tienes tres, ¿qué? Uno, el pueblo de Israel; otro, literalmente, los árboles de este mundo; y la tercera higuera eres tú y soy yo, amén. Entonces vamos a la palabra de Dios. Dice, maldición de la higuera estéril. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién? Jesús, ¿verdad? Ahí demostró literalmente que tenía hambre, pero él lo que tenía esa curiosidad de decir que si estaban haciendo las cosas bien, ¿verdad? Y luego dice, y viniendo de lejos, dice, una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos.
Yo hermano, ahí quiero hacer una pausa, porque dice que el Señor, dice que como tenía hambre, ¿verdad? Pero si tú ves este árbol, cuando tiene flor, cuando tiene hojas, ¿sí? Cuando tiene hojas, el árbol, ¿qué pasa, hermano? Tiene que tener fruto, ¿verdad? O de perdida tiene que tener, empezando a ver esa flor y fruto, ¿verdad que sí? Y cuando llega Jesús, que ve de lejos y sigue, dice, voy a acercarme, ¿verdad? Ahora yo lo voy a aplicar en el pueblo de Israel. Cuando Jesús vino a ellos, ¿qué pasó, hermanos? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, no habían hecho nada, hermanos. Por eso muchas veces, ahora te voy a llevar a Éxodo. Cuando en Éxodo dice que lo sacó el pueblo hebreo, ¿sí? Y cuando Moisés iba a subir al monte Sinaí, pues, hermano, cuando iba a subir al monte Sinaí, ¿qué pasó, hermanos? Cuando Moisés se dilató tantito más, dice que se corrompió el pueblo y ahora estaban adorando un becerro de oro. Él fue el que nos salvó, Él fue el que nos salvó. Eso era la mentira más grande, ¿verdad, mis hermanos? ¿Qué le dijo en ese momento el Padre Jehová? Le dijo que los iba ¿a qué? A eliminar, ¿verdad que sí? Y Moisés, ¿qué dijo? Señor, alguien rogó por ese pueblo, y le dijo, no, detente, sino que van a decir los demás que no eres un Dios que tiene una sola palabra, ¿verdad? Esa higuera iba a ser cortada, iba a ser aplastada. Moisés intervino para que no fuese cortada, para que no fuera eliminada. Porque ese pueblo se había ¿qué? Prostituido, idolatría. En este caso, el Señor el Señor Jesús vino a los suyos, a los judíos, ¿y qué encontró? Pues sí había flores, sí había hojas, pero no había fruto. ¿Y cuál era la misión de los judíos, hermanos? Llevar la palabra de Dios. Esa es la obra de Dios. Tenían que dar a conocer el reino de Dios. Amén. ¿Y lo estaban haciendo, hermanos? No lo estaban haciendo. Por eso la palabra de Dios dice que a los suyos no le recibieron. Gracias a Dios, por eso estamos nosotros como gentiles injertados en Cristo Jesús. Amén. Y luego dice, el 14 dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie el fruto de aquí. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora yo te digo, hermanos, si tú fueras un discípulo de Dios y estuvieras caminando de aquí, ¿qué les quiso decir a sus discípulos? Si tú haces lo mismo que el pueblo de Israel, vas a tener consecuencias, ¿verdad? Si este árbol no sigue dando frutos, un día va a ser cortado. Y si tú eres cristiano y no das esos frutos, ¿qué va a pasar? Vas a ser cortado, ¿verdad que sí? Porque tú, ¿de quién recuerda a quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Y después Saúl empezó bien, hermanos, y después Saúl se corrompió. Samuel va y le dice que hizo las cosas mal, y él quedaba no eliminado, era ungido, pero ya Dios no le iba a hablar. Amén. ¿Y qué pasó? Fue cuando fueron y ungieron a David, ¿verdad? Y el rey Saúl quedó ¿qué? Eliminado, hermano. Fue cortado de la presencia de Dios. ¿Y todo por qué? Por desobedecer. Yo hoy te voy a mostrar los frutos, hoy más adelante acá te voy a demostrar los frutos del Espíritu Santo, pero tú sabes si quieres seguir o no quieres seguir, hermano. Pero ya una vez agarrado en el arado, hermano, tú ya no puedes ir para atrás, porque nosotros somos la sal del mundo. Amén. No somos estatuas de sal como la mujer de Lot, ¿verdad, mis hermanos? Amén.
Hoy el Señor nos da algo digo, fuerte aquí. Él caminaba con los discípulos, hermanos, y sus discípulos estaban comprendiendo que si se salían de la doctrina que Él estaba dando, ¿sí?, ellos iban a pasar lo mismo que ellos. Y esto nos lleva hasta Apocalipsis. Aquí, en esta palabra nos lleva a Apocalipsis, ¿verdad? Serás cortado. Ya dice que seremos amarrados, ¿verdad? Y echados al lago de fuego, ¿verdad? Siervos inútiles, porque no entendiste y no obedeciste. El Señor aquí nos dice que tienes que tener todos esos dones, hermano. Tienes que tener todos esos dones. Dones. Y si no tienes esos dones, ¿qué va a pasar, hermano? Esos frutos que nacen a través del Espíritu Santo, si no los tienes, vas a tener consecuencias en esta vida y en la vida venidera, hermano, porque no estarás en el reino de Dios, hermano. La higuera no es cualquier parábola que dejó el Señor. Sus discípulos caminaron 3 años y medio con Él. ¿Y qué pasó al último? Lo abandonaron, hermano. Lo abandonaron, todos se fueron. Igual decía que Pedro que él daba la vida por él. Al final de cuentas lo seguía de lejos, porque no quería que le pasara lo mismo que él. Muchas veces, hermanos, decimos, sí, yo quiero ir, yo voy, pero no cumplimos con lo que se nos dice el Señor. Y esa es la verdad. Le dejamos la carga nomás a unas solas personas, hermano. La carga es pareja, hermano. La carga debe de ser parejos, hermano. Y tú debes de enseñarte la palabra de Dios, debes enseñarte a escudriñar la palabra, debes de tomar un curso de evangelio para que puedas salir a pelear esas buenas batallas de la fe en Cristo Jesús. Pero ¿cuándo lo hemos hecho? ¿Cuándo lo hemos hecho, hermano? Necesitamos nosotros poner más atención en la obra de Cristo Jesús. No basta con venir, no basta con orar, no basta con estar en ayuno y oración. Necesitamos hacer la obra del Señor, lo que te está pidiendo el día de hoy, hermano. Lo primero es cambiar tu corazón, hermano. Despojarte de ese viejo hombre, de esa vieja manera de vivir. Es momento de hacer un cambio en la vida. No recuerdo que ya decíamos, ¿de qué te sirve todo lo que haces si no has transformado tu corazón? ¿De qué me sirve? Soy pastor, aquí estoy y me sigo comportando igual. ¿De qué me sirve de ir a entregar la palabra si no hay un cambio en mi vida? Entonces quiere decir que el Espíritu Santo de Dios no está en mí, hermano, porque sigo siendo la misma persona. Un día te van a cortar, quiere decir que un día te van a llamar a juicio, hermano. ¿Y qué le vas a decir al Señor? Es que no me enseñó. Desde ahorita sabes quién es la higuera. Tú eres la higuera el día de hoy. Y tú sabes si le vas a servir o no. Yo te digo, si todavía no tu corazón está al 100, sigue entrando. Dile, yo quiero más de la palabra. Quiero que el Espíritu Santo Dios me llene, del Espíritu Santo Dios que me llene, y que yo pueda llevar ese alimento a otra persona que lo necesita, el alimento espiritual, hermano. Y que a través de que oigan la palabra de Dios, otra persona esté convencida, se arrepienta y pueda llegar a los pies de Cristo, hermano. Ningún hombre, ninguna religión te va a salvar, hermanos. El único se llama Jesús. Y no hay vuelta de hoja, hermano. Y luego dice, vamos a continuar, pero vamos a continuar en el 20, porque dice que pasó un día de camino, ¿sí? Pasó un día de camino, y ve el número 20, hermano. ¿Y qué dice? Aquí nos recuerda que la higuera que fue maldecida, ¿verdad? El Señor Jesús es claro con nosotros, hermano, ¿eh? Así como dicen terrenal, Él no te la va a fiar, ya está escrito aquí. Recuerda una eternidad, ¿cuánto es, hermano? Es momento de hacer un cambio. Sí, hermano, todos debemos de cambiar. Chécate, autoanalízate en qué estamos fallando. Oiga, hermano pastor, ¿en qué tengo que servir? ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué tengo que aportar?
Pero si no tienes, ahorita vamos a ver los dones, si no tienes esos dones, no vas a poder entender la palabra. ¿Tienes al Espíritu Santo de Dios a medias? Quedamos que era llenura, ¿verdad? A medias nada, hermano, a medias nada. Es completo. ¿Frío o caliente? A medias soy tibio, hermano. Pues mijo, te vas al lago de fuego. Y perdón que se los diga así derecho, hermanos. Y luego dice el 20. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Fíjate lo que dice aquí en esto, hermano. ¿Fue cierto lo que dijo Jesús? Y aplica desde el árbol, desde el pueblo de Israel y de nosotros. Si no damos frutos, hermanos, vamos a ser cortados, vamos a vivir los cristianos en calamidad. ¿Por qué me está pasando todo esto? ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Bueno, has obedecido a Dios. Yo dije que lo aceptaba, sí, pero ¿lo obedeces? Es el problema más grande que tenemos el día de hoy los cristianos, hermanos. Y esto es un coscorrón para todos nosotros, hermanos, para todos, ¿eh? Y así dice el 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. ¿Y qué te quiere decir el día de hoy, hermano? Que todo lo que dice el Señor, ¿qué? Se va a cumplir. Entonces es verdad lo que nos está revelando el Señor el día de hoy, ¿verdad, hermano? Es mejor que le entremos al 100 con el Señor y no estar a medias. Si eres frío, pues a lo mejor si no conociste de Dios puede ser que la libres, pero como ya conoces de Cristo Jesús, no puedes ser tibio. Ahorita sí, mañana no, hoy sí o no. No, hermano. Esto es para siempre. Es para siempre, hermano. Y luego dice el 22. Respondiendo Jesús le dijo: ¿tener fe en quién? En Dios. Aquí Dios ya estaba hablando. Aquí Dios ya le estaba diciendo: tener fe en Dios. Pero ¿qué les estaba diciendo a estos discípulos, hermanos? Les estaba enseñando cómo se debían de comportar. Nos da un ejemplo que también ellos tuvieron miedo, se apartaron, pero al final de cuentas, ¿quién recuerda cuando los vio pescando y no pescaba nada? Echar la red a la derecha. ¿Qué quería decir? Que no que echaran la red y sacaran de esos peces. Quería decir, la palabra de Dios decía que enmendaran su camino, que se agarraran de la brecha, ¿de hermano? Ya fláquense, decía, ya dejen eso. Ahora no se turbe tu corazón en decir: Señor, te fallamos. No, él decía: ya estoy aquí. Y ellos cuando lo vio, dice que se aventó Pedro al mar y empezó a nadar y esto, lo otro, ¿verdad? Con qué gusto, pero también cuando llegó se frenó, ¿verdad? ¿Y qué pasó, hermanos? Él creía que lo iba a regañar, él creía que lo iba a reprender, ¿verdad? Esta no es una reprensión para nosotros. El Señor nos está invitando el día de hoy que caminemos con Él, que de verdad lo sigamos con el amor de Él. Dice y se están cumpliendo todas las profecías, dice que ya no tarda. Si ya no tarda, ¿qué tanto nos falta para llegar a la meta, hermanos? La meta es estar en la presencia de Dios, que ahorita estemos y de repente ya no estamos, que nos veamos allá. Gloria a Dios, ¿eh, hermano? Vamos a decir: ya lo hicimos. No fuimos esa higuera estéril, ¿verdad? Que el Señor dijo: vas a ser cortada. Y esta es una profecía que al final del tiempo dice que todo aquel que no dé fruto va a ser amarrado, ¿verdad? El trigo, la cizaña. La cizaña es el trigo bofo que no tiene semilla, y ese va a ser echado al lago de fuego, va a ser quemado. Y esto nos dice aquí, esto se secó, y ya después un árbol seco, ¿para qué sirve? Para aventarlo a la leña, ¿verdad que sí? Y para eso sirve, hermanos. Y luego dice el 23: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate, échate en el mar, y no durare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que digan, le será hecho. El Señor nos compara, que ahí te dice y nos dice que tenemos que tener así, la semilla de mostaza es pequeña, y nos compara con las características de la semilla de mostaza, que no se puede quebrar, que no se puede tampoco injertar, que es una semilla que rápido crece, y esa semilla es un árbol grande y luego
echa mucho fruto. Lo que el día del Señor, el Señor nos manda decir a hoy, que a través de esa semilla de mostaza, que también tengamos fe en lo que vamos a hacer. Y dice el Señor que si no tienes fe, quiere decir que no tienes el fruto que tenemos nosotros, hermano. El fruto que el Espíritu Santo te ha dado. ¿Y por qué no lo tienes? ¿Sabes por qué no lo tienes, hermano? Porque no lo has buscado. Y ese fruto está en esa Biblia que tienes tú, hermano. Ahí está el conocimiento y la sabiduría. ¿Y sabes por qué no lo tienes? Porque no quieres estudiar y no quieres nada con Cristo. No quieres una responsabilidad que lo hagan ellos. No, hermano. Al final de cuentas, si lo hacemos nosotros, gloria a Dios, porque estaremos en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Y tú dónde vas a estar? Hoy el Señor nos habla. Nosotros somos la higuera. Dice que se secó, ¿verdad? Y hasta la raíz. Va a ser un día que ese corazón esté bien duro y empieces a ver mal todo. Y quieras sacar a todos. Y quieras meter cizaña. Con raíces de amargura. Y no va a haber otra cosa. ¿Sabes qué va a hacer el Señor? Dice que el Señor es dueño de la vida tuya, ¿verdad que sí? ¿Y qué te dice aquí? Vas a ser cortado para que no seas piedra de tropiezo a otra persona. Esto dice la palabra de Dios, yo no. Amén. Y luego dice el 24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo que recibiréis y os vendrá. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando estamos metidos en Cristo Jesús, oramos por las personas, o venimos y mi hermano dice, quiero sabiduría, y vienen y leen la palabra, la interpretan, ¿verdad? Y él está fiel y están creyendo en Dios, ¿verdad? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después con que andemos? Que sí, que no, que sí, que no. El Señor no. El Señor no quiere nada a medias. El Señor quiere todo de ti. Porque cuando te hizo y cuando me hizo, dijo, los hago perfectos. Y luego dijo, a imagen y semejanza de Dios, hermanos. No te hizo a imagen y semejanza del chanclas, porque en ese tiempo no existía. A imagen y semejanza de Dios. Y luego nos dio una bendición, ¿verdad? Dice que nos dio la mujer idónea. Carne de mi carne, huesos de mis huesos, ¿verdad? Para que todavía tuvieras alguien en quien confiar, en quien apoyarte, ¿verdad, mis hermanos? Vente, vamos a predicar, vamos a evangelizar. No le hace que seamos solitos nosotros dos. Vamos, hermano. Uno, yo te digo, tal vez puedas evangelizar tú solo, pero cuando vayamos de dos en dos es lo que manda el Señor. Por si uno decae, el otro, no, párate y vente, vamos. ¿Verdad? Pero para eso debemos de estar bien cimentados en la palabra de Dios, para también saber qué decir. No cualquier cosa vas a decir. Tienes que estar bien cimentado en la palabra de Dios para que puedas ser un buen evangelista y no puedas decir lo que yo creo ni lo que yo pienso. Amén. Y luego dice el 25: por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y orando y os vendrán. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra pues, un amigo o contra un hermano, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Nosotros, hermanos, cuando llegamos a Cristo, como hayas llegado, siempre hay algo que te llevó a Cristo, ¿sí? Pero si tú estás peleado con un hermano, con los de tu colonia, con los del otro lado, hermano, está mal que te lo diga, pero a veces da hasta pena y no se quiere humillar uno. ¿Sabes qué, hermano? Perdóname. Si no haces lo que te estoy diciendo aquí, ¿qué te va a hacer? Tu propio Padre que está en los cielos te va a cortar, hermano. Pero a veces no se puede con esa gente, por más que la escuches. Bien, el Señor manda
Hermana, perdón, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Hermana, perdóneme si la he ofendido. Usted dígame sí o no, yo ya te pedí perdón. Si ella no te perdona, ese ya es tu problema. Tú vacías tu corazón. Tú eres de Cristo. Entiendan lo que le estoy diciendo. Perdóname. Si no me perdonas, ese es tu problema. Yo ya te pedí perdón. Señor Jesús, hice, no lo del hombre, hice lo que usted me mandó. Fui y pedí perdón. No me perdonó. Yo vacié mi corazón. Ya no hay un cáncer en mi corazón. Yo ya soy libre, hermano. Como liberado. Y nosotros el día de hoy, hermano, tenemos que reflejar a Cristo. A mí me dicen cosas, me quieren pelear. No, gloria a Dios, gloria a Dios. Mi tiempo ya pasó. Hoy, mejor dime en qué te puedo ayudar, cómo te puedo edificar. ¿Sí? ¿Qué quieres saber de la palabra de Dios? Como dijo mi hermano, no, pero él dice que no. Ya no le pidas perdón, ya le pediste una vez, no te pidió perdón. Pasa, salúdale, ahora demuéstrate de quién eres. Buenos días, Dios te bendiga. Buenos días, la paz de Cristo. Desde cuando vuelvas en la tarde, buenas tardes, la paz de Cristo, Dios te bendiga. Yo tengo un Dios que me restauró, un Dios que me sanó y un Dios que hasta el día de hoy me escucha. Amén, amén. Y tengo un Dios que es abogado por mí. Aleluya. Y ese Dios habla a mi vida y me está diciendo que yo no debo de estar peleados con nadie. Jesucristo, ¿cuántos somos en el mundo y cuántos han muerto? Jesucristo se subió a la cruz aún por aquellos todavía los que van a nacer. Por ellos mismos se subió Jesucristo por la culpa que no tenía cuando dijo, Padre, a mí descarga toda esta ira por mí. Y todavía cuando lo estaban matando, en vez de decir hijos de tal por cual, ¿sabes qué dijo? Y perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y hasta el día de hoy está sentado a la derecha del Padre, ¿sabes para qué? Para perdonarte todo lo que has hecho. Y eso todavía es poco para nosotros. Nomás te dice, si no quieres ser cortado, ve y pídele perdón. Perdóname. Pídeselo en el nombre de Jesús. Te está enseñando cómo pedirle perdón. Hay una persona que pidió perdón y decía, no, es que no me va a perdonar. Usted vaya y dígale, dice el Señor, que pidiendo en su nombre y pídale perdón. Y ahorita esas dos hermanas se aman. Se aman, hermanos. Tanto se aman que ya quieren hasta vivir juntas, hermanos. Estaban en un error. Y cuando llegaron a Cristo, las dos entendieron la palabra, que en Cristo sanas todo, hermano. Eres restaurado. El amor más grande que puedes tener el día de hoy se llama Jesús. Pero la contienda que tenemos en nuestra cabeza es lo que no nos hace avanzar. Por eso dice el Señor y nos compara con el grano de mostaza. Yo nomás te pido así la de fe. Pero hay veces que ni le podemos creer. Eres sano en el nombre de Jesús. No, es que a lo mejor no. Ya la carne te está haciendo durar el chanclas. Tu viejo hombre te está diciendo, no es cierto. Pero ya cuando lo ves hecho, gracias Señor, si era cierto. No, hermano, en el momento tienes que creerle. Le creo, Señor, le creo con lo que usted ha dicho. Y creo todo lo que ha prometido, así como en aquel pueblo que les dijo en el Éxodo que los iba a eliminar. Dijo Moisés, no, Padre, porque si no dirían que tienes dos palabras, ¿verdad? Y los dejó y les mandó guías, más profetas para que puedan. Y hasta el día de hoy no puede entender ese pueblo que Jesucristo es el Mesías y es el Redentor. Él es su Salvador. Nomás hace falta una cosa de ellos, ¿sabes qué? Aceptarlo como su Dios. Y no hay nada más, hermanos. Amén. Porque recuerden que ahorita nosotros somos ¿qué? Somos una higuera, ¿verdad? Fíjate lo que dice aquí y con esto voy a terminar, ¿eh? ¿Ya lo tiene el hermano Luis? Ayúdale, Erika. Juan 15:5.
Vamos a terminar 5 y 6, hermanos. Ahí está la respuesta de lo que estamos predicando hoy. Oigan bien lo que dice el 5. Yo soy la ¿qué? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjate lo que dijo, ¿qué te está diciendo Dios el día de hoy? Que tú y yo tenemos que dar frutos, porque separados de él, no, pues hoy yo ya no soy cristiano y a ver qué hago yo. Separados de él no podemos tener frutos, ¿verdad? Pero en el 6 está la contestación para todos nosotros. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recoge, dice, y los recogen y los echan en el fuego y arden, hermanos. Yo les digo, hermanos, y les aseguro, hermanos, que la palabra de Dios para nosotros, tal vez tú digas es fuerte, pero ¿sabes lo único que quiere el Señor, así como cuando reveló Apocalipsis? Que no nos perdamos, hermanos. Lo único que nos está hablando el Señor el día de hoy con cuerdas de amor, a decir, hermano Manuel, hermanos, yo no quiero que se pierdan, vuelvan a camino, obedézcanme, sean siervos, sean servidores, porque muchas veces somos oidores y hasta ahí queda, mis hermanos. Al final de cuentas, dice que todo árbol que no sirva, toda higuera, va a ser cortada. Te está mandando Apocalipsis, te está mandando a un juicio donde Él va a venir y que te va a decir, siervo infiel. Yo digo siervo infiel, pero la palabra es siervo inútil. Dice, porque cuando no obedeciste, y ahí aplica la palabra de los talentos, ¿verdad? 5, 3, 5, 2 y 1. Que cuando el que le dio uno dijo, no, mejor no. Dice el Señor que si te está llenando del Espíritu Santo, te está dando la palabra de Dios, tú debes de reflejar a Cristo Jesús y debes de llevar la palabra y debes de tener amor, caridad, paciencia, mansedumbre, fe, dominio propio, sabiduría, no ser benigno, hermanos. Y esto es algo que a veces, pues, no tenemos, hermano. No tenemos, porque hasta lo menos todavía me faltan algunos a mí y estoy luchando por alcanzar eso, hermano. Yo te invito y me invito, hermanos, a que si de verdad somos cristianos, reflejemos a Cristo Jesús. A lo mejor aquí sí nos comportamos, a lo mejor cuando salimos hay pleitos y no, hermano, tú debes de reflejar la imagen de Cristo Jesús. Amén. Hoy, ¿con qué nos quedamos, hermano Alfonso? ¿Qué dijo? Si no obedecemos, seremos cortados. ¿El pastor? No. Primero es el pastor. Así, hermanos. Porque recuerden que les dije, el rey David fue cortado, ¿verdad? ¿Y su reino a quién se lo dieron? El rey Saúl. El rey Saúl no obedeció, fue cortado y el reino se lo dieron al rey David. Así, mis hermanos, si ustedes no quieren, no te creas tan importante. Hay muchos más que el Señor puede levantar y ponerlos aquí o ponerlos de aquel lado del banquito. Amén.